Nos encontramos en Tapia de Casariego, una villa costera del occidente asturiano, capital del concejo homónimo, e iniciamos el recorrido desde sus casas de pescadores y su puerto, construido a finales del siglo XVIII. Esta estatua se llama Monumento a los Hombres y Mujeres del Mar. Fue realizada en bronce por Roberto Cartategui, a cargo de la Asociación de Vecinos y Cultural Virgen del Carmen y del Pueblo, por suscripción popular, e inaugurada en 1999. En la placa de su base se puede leer: a los hombres y mujeres de la mar, hermanos en el amor a esta tierra, que amanecer tras amanecer salen a ganar el pan, y a cuantos un día partieron y nunca retornaron. Estas casas mayormente blancas que rodean el puerto y que hoy acogen en sus bajos diversos locales hosteleros fueron casas de pescadores. Este puerto ha tenido muchos usos desde sus inicios a lo largo de los siglos, y una de las anécdotas históricas a destacar sobre él es que fue aquí, en 1604, donde un barco procedente de América desembarcó un cargamento de maíz, introduciéndose así por primera vez en España y luego al resto del continente. De camino a la zona portuaria más antigua, la del Rocín, nos detenemos un instante a contemplar una panorámica del pueblo. Los diques que lo protegen fueron construidos con granito procedente de Galicia. Llegamos a las ruinas de la antigua fortaleza dos Cañois, construida en 1780 como lugar de control de acceso a Tapia de Casariego. Desde ella podemos observar una piscina municipal de agua salada, que en tiempos fue una cetaria del antiguo muelle del Rocín. Desde este punto también podemos observar la costa cantábrica, con la Mariña lucense al fondo. De lo poco que queda de la fortaleza se conserva un cañón que vimos antes y estas dos balizas, entre ellas una piedra con una inscripción que reza: antiguas balizas de gas que funcionaron en el puerto de Tapia desde 1958 a 1991, donadas por el Servicio de Puertos del Principado de Asturias. Paseando por Tapia veréis tres enormes patos amarillos que os dejarán descolocados, pero tienen su porqué. Detrás de ellos está una curiosa iniciativa en el 2024 de la asociación Os Mismos de Sempre, para recaudar fondos con la venta de patitos de goma para el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Los tres enormes patos conforman la ruta de la patoleada.
Volvemos sobre nuestros pasos para recorrer el otro lado del puerto, de camino al faro, donde nos encontramos esta Virgen del Carmen tallada en piedra, rodeada por el primer verso de la canción de los marineros en su honor, Salve Estrella de los Mares. El conjunto fue realizado por Reyes y Feal, sufragado por la gente del pueblo e inaugurado en 1992. Está acompañado de una placa que recuerda a los 6 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero tapiego Ramona López, ocurrido el 9 de noviembre de 1960. Estamos ante la casa de Fernando Pérez de Casariego, el artífice del puerto tal y como lo vemos actualmente. Fue construida entre 1870 y 1880 a 3 alturas y en un lugar que le permitía controlarlo todo cada vez que volvía a la villa. Pérez de Casariego era sobrino de Fernando Fernández de Casariego, responsable de que Tapia se convirtiese en concejo independiente en 1863, que hasta ese año pertenecía a Castropol, y de otros hitos que veremos más adelante. Cruzamos el espigón que une el pueblo con Isla de Tapia y nos dirigimos hacia su faro, el más occidental de la costa asturiana, desde el cual volvemos a contemplar las amplias vistas del Cantábrico. En un día claro aquí se abarca desde la Mariña lucense hasta el Cabo de Peñas. El faro Isla de Tapia fue inaugurado el 1 de septiembre de 1859. Sufrió varias reformas desde entonces. La linterna fue electrificada en 1944 y su característica torre cuadrada de 10 metros de altura data de 1962. Está considerado un faro de tercer orden, lo que quiere decir que es de alcance medio, hasta un máximo de 30 millas náuticas. La linterna de este en concreto alcanza las 18 millas. Este tipo de faros se utilizan principalmente para navegación costera y alertar de escollos tanto superficiales como submarinos en sus proximidades. Según varias noticias de prensa, hay un proyecto para rehabilitarlo y darle un segundo uso al resto del edificio como residencia de artistas. De momento sigue funcionando solo como faro, dependiendo de la Autoridad Portuaria de Avilés y del propio Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Volvemos a cruzar al pueblo y subimos al barrio de San Sebastián, frente a la isla. Allí, tras una básica rosa de los vientos, nos aguarda la capilla de San Sebastián. Tal y como la vemos aquí, data del siglo XIX, y su última reforma fue en 1993, pero existe un documento de 1631 que hablaba de ella y de unos permisos de remodelación, por lo que se entiende que hubo un templo mucho más antiguo en su lugar. Su construcción primigenia y su advocación a San Sebastián es atribuida a balleneros vascos que residían en Tapia entonces. La actual Casa de la Cultura, situada en la Plaza del Mercado, fue inaugurada en 2010 y comparte funciones con la antigua, llamada de Juan de Mairena e inicialmente Casa Herrero. Este edificio nuevo alberga el auditorio, la biblioteca, la oficina de turismo y el museo con la exposición permanente Los Señores de las Casas Palacio. Esta pequeña ermita blanca data del siglo XVI y está consagrada a San Blas desde sus inicios. En 1567 el rey Felipe II otorgó el mayorazgo de esta ermita a la familia Don Lebull, del concejo de Castropol,
cuya propiedad seguía perdurando en el siglo XVIII. La festividad de San Blas se celebra cada 3 de febrero. Ese día se saca una antigua talla del santo delante de los feligreses para que le oren. Estamos en la Plaza de la Constitución y todo este entorno y los edificios circundantes fueron mandados construir por el marqués de Casariego, don Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Cleyes. El ayuntamiento data de 1864 y su arquitecto fue Juan María Yáñez Caballero Rodríguez Cleyes. En los arcos de su fachada principal se pueden apreciar 2 medallones de la Exposición Universal de París de 1878, en la cual fue presentado el proyecto de este edificio. Tapia de Casariego quiso rendir tributo a su benefactor, responsable de la independencia del municipio, como ya comentamos, y de numerosas obras por toda la villa, con esta estatua inaugurada en 1930. Es obra del escultor asturiano Arturo Sordo y fue realizada en bronce, colocada sobre un pedestal de piedra con el escudo del marquesado. Fernando Fernández de Casariego nació en Tapia en 1792 y murió en Madrid en 1874. La iglesia parroquial del pueblo es la de San Esteban. Su construcción comenzó en 1896, siguiendo las corrientes arquitectónicas de la época y la zona, y culminó en 1941 con la colocación de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús en lo alto de la torre. El interior lo conforman 3 naves. A pesar de ser de finales del siglo XIX, en su interior quisieron tomar elementos del gótico, como la luz y la verticalidad, como símbolo de la elevación espiritual. El retablo mayor de la nave principal es muy sencillo, tallado en madera oscura y con las tallas de Cristo crucificado, San Esteban con la casulla roja y otras figuras que dan color al conjunto. Hay múltiples imágenes religiosas en las naves laterales. En la derecha destacan la Virgen de los Dolores, el Santo Cristo vestido de nazareno y la Virgen del Carmen al fondo, en el centro del retablo. Los 3 tienen una gran devoción local. En el cuadro enmarcado se conserva uno de los mantos de la Dolorosa, que fue confeccionado a mano y data de 1865, siendo el que vistió la Virgen hasta fechas recientes, según la descripción. En la nave opuesta destacan la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, Nuestra Señora de los Ángeles, San Fernando, San Juan Bautista y la Virgen de Fátima.